Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué tal? Que el Señor me los bendiga en esta tarde, una tarde bendecida por Dios. Estamos aquí una vez más para poder ser ese instrumento de parte de Dios que lleve esta palabra a sus corazones. Así es que en esta hora yo quiero presentarte ahí el título de este tema. Este tema se llama Creciendo en Unidad. Y vemos ahí un versículo, Efesios 4:15, que dice: crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hoy vamos a tomar un tema, hermanos, donde creo yo que el Señor, así como habló a mi corazón una noche anterior para poder yo traer este mensaje, yo sé que Dios a cada uno de ustedes va a hablar de igual manera. Y yo le pido al Espíritu Santo que este mensaje sea guiado por Él y sea llevado ahí a donde tú estás, al lugar donde tú te encuentras, sea el Espíritu de Dios operando en tu vida. Y antes de comenzar, quisiera yo pedirle al Señor que esta palabra sea guiada por el Espíritu y que tu corazón esté receptible al mensaje de esta tarde. Yo quiero bendecirte, quiero enviarte un abrazo fuerte, un saludo en el nombre de Jesús, y vamos a comenzar en el nombre que es sobre todo nombre. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 9, la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Vemos que en este capítulo 9, versículos anteriores, el Señor nos hace ver acerca de un hombre llamado Zaqueo. Todos conocemos a Zaqueo, ¿verdad? Que era un hombre recaudador de impuestos, un hombre que no hacía bien. Pero llegó un tiempo donde el Señor, al verlo, le dijo que había llegado el tiempo que la salvación llegara a su casa. Creo que cuando nosotros nos vemos reflejados en este hombre, creo que muchos de nosotros no teníamos esa grande oportunidad de que nuestro Señor Jesucristo viniese a nuestra casa. De tal manera que el Señor a Zaqueo le dice que había una salvación, y dice que esa salvación que había llegado a su casa de Zaqueo, dice ahí que ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. En el siguiente verso podemos ver que esta palabra hijo, porque ahí dice que ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y cuando te pones tú a ver que esta palabra hijo habla acerca de un hijo huíos. Recordemos que en Apocalipsis 12:5 nos habla de dos tipos de hijos: el tecnón y el hijo huíos. Cuando vemos que el Señor le hace ver a Zaqueo que él ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, creo que cuando tú te pones a investigar y te pones a escudriñar la palabra de Dios, te comienzas a dar cuenta que en este momento, cuando dice que Zaqueo recibió a Jesús en su casa, nadie le pidió volver o regresar los impuestos que él había tomado de las personas 4 veces, dice ahí la palabra de Dios, que fue algo automático. Entonces, lo que esta palabra hijo nos hace ver ahí, porque su significado de huíos dice que se refiere a uno relacionado con una persona que ha dado sus características. El otro punto dice que es una persona con el gen que demuestra las características de una persona, y por último dice que es una expresión del carácter de Dios. Entonces, vemos que Zaqueo nada más fue que él recibió a Jesús en su casa, y entonces comenzó una transformación total en esa casa. Por medio de que Jesús llegó a esa casa, porque la bendición y la salvación era para Zaqueo, pero el comportamiento, la actitud, la genética que Zaqueo obtuvo y que él adquirió como hijo huíos, creo que esa palabra que estamos ahorita viendo fue la que a Dios le agradó, porque le dijo:
ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Creo que cuando nosotros comenzamos a ver que la salvación ha venido a nuestra casa, creo que tú y yo, amada iglesia, en nuestro corazón tiene que quedar claro que la salvación que Jesús ha traído a tu vida es con un propósito. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando, porque ¿qué tiene que ver la salvación con la unidad? Mucho. Tiene que ver mucho, y ahorita con los versículos que vamos a ir leyendo vamos a darnos cuenta cómo es que la salvación que Jesús ha traído a nuestra vida tiene que relacionarse con la unidad. Porque tú no puedes creer que tú seas salvo cuando tú no estás unido al cuerpo de Cristo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, porque aunque tú en tu corazón creas ser salvo, pero si tú no actúas, si tú no te manifiestas, si tus características no son como las de Cristo, entonces estamos dejando mucho que desear. Creo que nuestra actitud para con los demás, la actitud para con los de nuestra casa, tiene que marcar una manera de vivir tuya conforme a lo que Dios ha estado haciendo a tu vida. Te decía yo de Zaqueo, Zaqueo a nadie le dijo que regresara a los impuestos 4 veces, sino que él tuvo una actitud en su corazón de el saber que la salvación que Jesús había traído a su casa, eso fue lo que a él le transformó su pensar. Creo que tú y yo nosotros tenemos que saber que Jesús nos ha traído una salvación hermosa a nuestra vida. Y creo que esa salvación ha alcanzado aún a tu casa. Recordemos que la palabra salvación quiere decir libertar, quiere decir hacerte libre. La palabra salvación quiere decir pagar un precio. Y nuestro Señor Jesucristo ha pagado un precio muy alto. ¿Y cuál fue el precio tan alto? Que Él dice que derramó su propia sangre para perdón de nuestros pecados. Entonces quiere decir que ahí el Señor vino a traer salvación a nuestra vida. Pero en nuestro corazón tiene que quedar claro, amada iglesia, que la salvación no es nada más el recibir a Cristo. Porque tú puedes recibir a Cristo, o ya lo pudiste haber recibido hace años, pero ¿qué has hecho para poder cuidar esa salvación tan preciosa que el Señor te ha dado? Porque esa salvación tiene que cuidarse. Esa salvación se mantiene a través de la doctrina, a través de la enseñanza, a través de lo que tú estás recibiendo en tu corazón para poder seguir siendo permanente en esa salvación. Dice este versículo, Hechos capítulo 13, versículo 26, en la Biblia de las Américas dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Creo que este mensaje es tanto para los que son del linaje de Abraham, pero también aquí hay muchos gentiles. Aquí también hay mucha gente que no tiene aún todavía la salvación de parte de Dios, pero que creo que en este tiempo la va a adquirir. Y creo que esta palabra, lo que Pablo estaba haciendo aquí en el libro de Hechos, es el poder decirle a toda la gente que había alguien que podía darles la salvación, y la salvación era Jesucristo, o es Jesucristo. Pero vemos que esa salvación viene a nuestra vida por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es la que a ti o a mí, siendo hombre o mujer, nos va a dar la salvación y nos va a hacer a nosotros mantenernos en esa salvación. Por eso es que aquí vemos y dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre nosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Veamos el siguiente. Dice aquí que la palabra, cuando está hablando de la palabra, veamos aquí, porque aquí es interesante que pongamos atención, amada iglesia, porque cuando habla acerca de la palabra, está hablando de la palabra logos, no está hablando de la palabra rema. La palabra logos, recordemos que es la palabra escrita, y la palabra logos es la que tú puedes ver en la Biblia a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y creo que esa palabra es logos. Mientras no cobre vida en ti, sigue siendo logos. Y aunque sea palabra de Dios,
sigue siendo logos, porque no has recibido esa palabra en tu vida y no la has dejado que esa palabra viva en ti. Entonces no puede hacerse una palabra rema. Y por esa causa entonces nuestra salvación puede estar de una manera u otra perdiéndose en nuestra vida. Claro que recordemos que la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores. Y un espíritu de engaño nos hará pensar que nosotros somos salvos, sin poder tener una restauración en nuestra alma, sin poder cambiar nuestras actitudes, sin poder ser diferente ante el Señor. Y creo que Dios no puede hacer eso en nosotros, pero como el espíritu de engaño ya está operando en este tiempo, es algo que tú y yo tenemos que estar atendiendo a lo que Dios día con día está hablando a nuestras vidas. Veamos que esta palabra logos, ahí vemos el numeral, dice que es un ajuste de cuentas. Dice que es doctrina y también es instrucción, noticia y mensaje. Entonces cuando tú te das cuenta que esta palabra, lo que esta palabra quiere hacer en ti, dice que la palabra es viva y es eficaz en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 4, dice que esta palabra es viva y eficaz, refiriéndose a la palabra de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios, siendo viva y siendo eficaz, siendo efectiva, lo que quiere hacer en ti es ajustar cuentas. ¿Por qué quiere ajustar cuentas esta palabra? Recordemos que la palabra es el mismo, o es nuestro mismo Señor Jesucristo, actuando por medio de la palabra. Pero esa palabra quiere ajustar cuentas, y vemos aquí que esa palabra es a través de la doctrina, a través de la instrucción, a través de la enseñanza, del mensaje, y que también es una palabra como noticia. O sea, es algo que te tiene que interesar. ¿Para qué? Para tu salvación. Y la salvación, claro que es algo que el Señor ha regalado, porque Él ha pagado el precio. Pero esa salvación se puede perder por vivir en conformidad o vivir no queriendo quitar de nuestro corazón las malas actitudes o un molde viejo que existe en nosotros. La salvación se puede perder, y esa salvación es algo que el Señor nos ha regalado con tanto amor. Por eso la palabra de Dios dice que debemos cuidar y no debemos desaprovechar los tiempos para poder nosotros tener nuestra salvación en este tiempo. Entonces dice que la palabra salvación es liberación, libertad, y dice que es el proceso. Escuchemos esto, porque dice que es el proceso de ser salvado. Entonces el Señor dio su vida, el Señor entregó su vida, derramó su sangre, fue crucificado en la cruz del Calvario. El Señor murió por nosotros. Somos salvos. Pero ¿qué tal has hecho con esa salvación? ¿O qué has hecho con esa salvación, amada iglesia? Porque la Biblia aquí nos hace ver que esa salvación nosotros podemos perderla. Veamos qué dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3. En esta Biblia, Serafín Aucejo dice: ¿cómo podremos nosotros escapar si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue inaugurada por la predicación del Señor. Los que la escucharon nos las confirmaron a nosotros. Entonces es una salvación que ya te fue dada, pero aquí dice que podemos descuidarnos. ¿Cómo es? Porque hace esta pregunta: ¿cómo podremos nosotros escapar si descuidamos una salvación tan grande? Amada iglesia, hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que tu salvación el Señor te la ha regalado, pero esa salvación la puedes perder. Y tú no te vas a dar cuenta hasta que en el tiempo que se haya ya perdido es cuando tú y yo tengamos que encontrarnos con el Señor en las nubes, y entonces vayamos nosotros al bimá de Cristo. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que entregar cuentas, y ahí es donde vamos a darnos cuenta si esa salvación existe en nosotros o esa salvación se perdió. Por eso es que tú y yo tenemos que estar muy atentos, que esa salvación que Dios te ha dado, decía ahí, que esa salvación es un proceso de salvación.
Entonces quiere decir que la salvación vino, pero está en un proceso. Y ese proceso de salvación que viene a tu vida, tú tienes que cuidarla. De ti depende. Creo que cuando vemos este versículo, dice ahí, ¿cómo podremos nosotros escapar? ¿Cómo vamos nosotros a escapar si esa salvación la hemos descuidado? Creo que ese versículo nos tiene que quedar a cada uno de nosotros grabado a lo largo de este tiempo que vamos a tener para poder estudiar la palabra de Dios. Dice Filipenses 2:12, en la Serafina Aucejo dice, así pues, amados míos, ya que siempre habéis sido obedientes, no solo cuando estaba entre vosotros, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajar con temor y temblor en vuestra propia salvación. Este es un mensaje, es una exhortación de Pablo para los filipenses, a que ellos, dice que trabajaran con temor y temblor, ¿para qué? Para su propia salvación. Recordemos que la Biblia dice que la salvación es personal, pero al darte cuenta que esa salvación es personal, también tienes que saber que en ti hay una responsabilidad. Porque muchos podemos pensar que como esa salvación es personal, si yo me pierdo, me perdí. No, porque si tú te pierdes y no eres un buen ejemplo para los demás, también los demás se pierden. Y esa salvación, por eso es que dice este versículo, trabajar con temor y temblor para vuestra propia salvación. Entonces, eso a cada uno de nosotros nos hace ver que esa salvación es personal. Veamos aquí en 1 Timoteo 4:16, en la Biblia de las Américas, dice, ten cuidado de ti mismo. Pablo hablando a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Aquí volvemos a ver otra responsabilidad, que dice aquí que tengamos cuidado de nosotros mismos, de acuerdo, dice, a nuestra enseñanza o a nuestra doctrina. Persevera en estas cosas, en lo que ha sido enseñado, en lo que se te ha sido enseñado. Porque nosotros aquí tenemos algo que nosotros atender, porque cada mensaje que nosotros hablamos, cada palabra de Dios que te es llegado a tu oído, es un mensaje que es enviado por Dios. Dios me usa a mí como ministro, Dios usa a nuestro pastor como ministro, Dios usa a nuestra pastora, Dios usa a mi esposa como ministro, Dios usa a nuestro hermano Marco como ministro en el tiempo que tenemos aquí para compartir el mensaje de Dios. Y podemos escuchar muchos más ministros, pero de ellos no va a depender, sino va a depender de ti mismo, porque dice que esta palabra, que esta enseñanza, tú la tienes que llevar en una perseverancia, pero que dice ahí que esta palabra, el tú siendo perseverante, dice ahí que la vas a tener que hacer. ¿Qué quiere decir? Que la vas a tener que vivir, que la vas a tener que llevar a la obra. Y si tú la llevas con error, entonces los que te están viendo también están caminando con error. Si tú no la llevas como Dios te está pidiendo llevarla, entonces estás en un error. Y la gente que está a tu alrededor también está caminando en un error. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver, porque a lo mejor un espíritu de error ha venido sobre de mí, pero también está sobre los que están detrás de mí. Y nosotros, creo que nosotros, por la misericordia de Dios, amados hermanos, tenemos el discernimiento que si nosotros estamos caminando en un error, entonces creo que tenemos que detenernos, orar al Señor, pedir al Señor ayuda a Él, y que de Él venga esa ayuda y que nos haga a nosotros identificar los errores que existen en nuestra vida y poder hacer la palabra de Dios, asegurarnos de hacer la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la salvación mía y la de los demás no se pierda. Amén. Bueno, vayamos aquí. Aquí hay algo que quiero enseñarte, porque
creo que aquí hay tres cosas que quedan como base para poder nosotros saber que esta base va a depender de que cada uno de nosotros entendamos. Porque veamos que el versículo anterior, ¿verdad?, nos hacía a nosotros ver que esa salvación se puede perder si no la vivimos, si no la realizamos, si no la llevamos a la obra. Ahora, aquí nosotros, hermanos, es algo que en nuestro corazón y con la ayuda del Espíritu creo que debemos de entender. Porque aunque estamos hablando de la salvación, también depende de lo que tú puedas realizar para poder ser salvo, pero también depende de cuánto tú estás unido al cuerpo de Cristo. Porque ahorita vamos a ver aquí tres puntos, que es la mansedumbre, es la humildad, pero también dice que es la paciencia. Cuando nosotros vemos que este es un cimiento, cuando nosotros vemos que esta es una base en la cual cada uno de nosotros podemos pensar, o más bien no pensar, debemos creer que esta base es para poder tener una unidad, como dice ahí, del cuerpo de Cristo. Podrás tú preguntarte en decir qué tiene que ver la salvación, porque si tú no tienes estas tres palabras o tienes esta base en tu vida como cristiano, no puedes tú unirte al cuerpo de Cristo. Y creo que si tú y yo no estamos unidos al cuerpo de Cristo, déjame decirte, amada iglesia, que tú no puedes ser salvo y tu salvación se ha perdido. Porque la Biblia nos enseña, y ahorita lo vamos a ir leyendo, que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Imagínate que cuando el Señor venga y tú puedas levantarte y puedas tú ser levantado para encontrarte ante el tribunal de Cristo y llegar al bimá de Cristo, y ahí cada uno de nosotros tengamos que darnos cuenta que no vivimos unidos como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ¿cómo es que vamos a ser salvos? Si la unidad va con la salvación. Si tú no estás unido y no buscas la unidad, claro que la unidad primeramente tiene que ser buscada de mi persona para con el Señor. Yo tengo que unirme a Él para poder entender. Recordemos que la Biblia dice que la cabeza del cuerpo es Cristo. Y si yo soy parte del cuerpo, necesito recibir señales, instrucciones de la cabeza que es Cristo. Y yo no puedo decir que yo me voy a encontrar con el Señor y que voy a ser llevado con el Señor, aunque todos vamos a ser llevados, pero creo que ahí, en el bimá de Cristo, es una plataforma donde de ahí va a depender si en verdad somos salvos o no somos salvos. Y creo que eso va a depender de cada uno de nosotros a través de la unidad que tuvimos como cuerpo de Cristo. Entonces nosotros aquí, esto queda muy claro: mansedumbre, humildad y paciencia es la base para poder consolidar el cuerpo de Cristo. Si tú no tienes mansedumbre, si tú no tienes humildad ni paciencia, entonces aquí hay un problema. No puedes aún tú ser salvo. Veamos el siguiente, Romanos 15:2. La Biblia de las Américas dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Cada uno de nosotros. Recordemos que los versículos anteriores nos hablaba acerca de la salvación y dice que era algo en lo cual teníamos nosotros que perseverar. Era algo en lo cual nosotros teníamos que caminar día con día, perseverando, creciendo. Y este versículo en Romanos 15:2 en la Biblia de las Américas dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Aquí nosotros tenemos que ver, amada iglesia, que si yo quiero agradar a mi prójimo sin tener mansedumbre, sin tener humildad y sin tener paciencia, yo voy a decir: ¿por qué lo voy a agradar?
¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que agradar a otros? Porque la palabra de Dios aquí nos lo está mostrando. Y dice aquí que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Mira este versículo. Creo que este versículo, iglesia, nos hace a nosotros ver que tú puedes agradar a tu prójimo, pero para el beneficio de tu prójimo, no tu beneficio, sino el del prójimo. Y creo que cuando nosotros nos damos cuenta que en nuestra base no es la mansedumbre, no es la humildad y no es la paciencia, ¿cómo es que tú vas a querer trabajar para otros? ¿O cómo es que tú vas a querer ser una persona que les sirva de edificación a otros? Y entonces llega el pensamiento de decir, ¿yo por qué lo voy a hacer? Porque no hay mansedumbre, porque no hay humildad, porque no hay paciencia. Y cuando esa humildad, cuando esa paciencia, tú podrás decirme, amada iglesia, pero ¿por qué yo tengo que tener? Porque el Señor en su palabra nos muestra y nos hace ver y dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Qué otro ejemplo mejor necesitas? Por eso es que yo te decía que si tú no entiendes el propósito de la unidad, no puedes ser salvo. Porque la unidad te va a llevar a poder tú, en este tiempo, aquí sobre la tierra, ser partícipe de la parte del cuerpo que a Dios le plació a ti ser. Y cada uno de nosotros tiene que funcionar conforme a la voluntad de Dios, no a tu voluntad, porque si tú lo haces a tu voluntad, no va a existir la paciencia, no va a existir la humildad y mucho menos la paciencia. Y eso nos hace ver que entonces nosotros no vamos a querer ser de bendición para otros, no vamos a querer servir de edificación para otros. Primera de Corintios 12:27. Ahora bien, vosotros sois del cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Todos ustedes, palabra de Dios para todos, dice el mismo versículo, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y aquí hablando de todos ustedes, sin excepción, todos los que han recibido a Cristo son, dice ahí, un conjunto que forman el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Ahora, leamos este versículo, pero aquí en la Biblia. Y te lo voy a poner desde el versículo, aquí está, Nueva Traducción Viviente, te lo voy a leer. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, un mismo espíritu, y todos compartimos del mismo espíritu. Así es el cuerpo, consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero
un solo cuerpo. Hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. Amados, creo que aquí nosotros tenemos que poner mucha atención. Porque dice que el ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad dice que son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Pero por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen unos por otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es, amada iglesia, que vamos a poder entender lo que acabamos de leer? Cuando tú no tienes conformidad en lo que a ti Dios te ha escogido. Creo que eso es algo natural del ser humano, que cuando quiere tener una cosa, luego quiere tener otra. Y la tiene y luego quiere tener otra y luego otra. Pero perdemos el enfoque, amada iglesia. Porque cuando a ti Dios te ha escogido como mano, haz la función de mano. Y haz lo que tengas que hacer en perfección como mano. Y si tú lo haces en perfección como mano, Dios va a ver tu intención y a lo mejor te puede dar una utilidad, ya no de mano, sino de un pie. Pero creo que tú y yo tenemos que entender que si tú eres mano, funciona como mano. Si tú eres pie, funciona como pie. Si tú eres oído, funciona como oído. Si tú eres ojo, funciona como ojo. Si tú eres nariz, funciona como nariz. No podemos estar buscando el lugar para que sea de nuestro agrado, porque si no, entonces no vamos a poder llegar a esa unidad. Y eso es algo que nos está llevando hacia un camino de error, que tú estás viviendo como tú quieres vivir, sin hacer la función para lo que Dios te ha enviado a ti a realizar en el cuerpo de Cristo. Porque la Biblia nos enseña que lo que tú y yo realizamos en el cuerpo de Cristo no es para ti mismo. Y eso lo tenemos que entender, porque si tú lo entiendes, amada iglesia, que lo que Dios quiere es que tú te unas al cuerpo, pero que tú, siendo una mano, siendo un pie, seas para poder bendecir a los demás, sin buscar algo que pueda ser a tu favor. Efesios 4:15 en la Biblia de las Américas dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Él es quien hace, la Arca Fernández, versículo 16, Él es quien hace que el cuerpo entero, bien ensamblado y unido mediante el conjunto de ligamentos que lo alimentan, y según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo como cuerpo, construyéndose a sí mismo en amor. Este versículo creo que nos queda claro a cada uno de nosotros. Tú tienes que ir creciendo, no puedes quedarte sin crecer, porque tú tienes que servir para edificar el cuerpo de Cristo. Y tú no puedes servir para edificar si no creces. Entonces tú tienes que crecer. Y cuando tú vas creciendo, entonces vas aplicando el desarrollo en la función que Dios te ha dado a ti. Y cuando tú entiendes esa función, entonces comienzas a meterte, comienzas a perseverar, comienzas a recibir
esa responsabilidad que Dios te ha dado para funcionar como cualquier parte del cuerpo de Cristo. Porque al final de cuentas, todos, dice ahí, somos parte del cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados. Y todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Tú no puedes decir que estás haciendo una buena función cuando no tienes humildad. Tú no puedes decir que estás funcionando en el área donde Dios te ha puesto si no tienes mansedumbre. Tú no puedes decir que estás funcionando en cualquier área que Dios te ha puesto si no tienes paciencia. Porque si tú y yo nos ponemos a leer este versículo que venía aquí en la base, que viene siendo este versículo, vamos a leerlo. Efesios 4:2. Aleluya. Si leemos este versículo, creo que este versículo es una base, como te lo mostraba ahí, y dice que sean siempre, su actitud sea siempre. El mostrarse como hijos de Abraham sea siempre, como linaje de Abraham sea siempre. El mostrarte como hijo huíos, el hijo que va a ser arrebatado, sea siempre. Tu actitud, tu genética sea siempre la misma. Esto nos hace ver que siempre tenemos que ser los mismos. No porque tú estés hoy de buenas vas a ser buena gente. Estás de malas, no vas a ser buena gente. Estás de buenas, vas a hacer las cosas. No es esa la actitud que Dios te está pidiendo. Lo que Dios te está pidiendo es que siempre sean humildes. Siempre seamos humildes y amables. ¿Con quién? ¿Con los que amamos? No, aún con los que no amas. Sé humilde, sé paciente. Dice ahí, sé amable. Porque con los que amamos, hermanos, todos somos pacientes, humildes, mansos. Pero ¿qué tal cuando el Señor nos envía a poder nosotros ser humildes, ser mansos, ser pacientes con los que no queremos ser? Ahí vas a demostrar que estás cuidando tu salvación, porque quieres unificarte al cuerpo de Cristo, aún siendo de pensamientos diferentes, aún siendo de actitudes diferentes, pero ahí demuestras que realmente quieres ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Qué vas a ganar con eso? Para que en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo a ti te vean como parte del cuerpo y también puedas ser arrebatado y puedas tener la grande salvación que Dios te ha regalado desde hace ya muchos años. Por eso te decía yo al principio que la salvación con la unidad del cuerpo de Cristo tiene mucho que ver. Y si tú no has cuidado esa salvación es porque no te interesa la unificación al cuerpo de Cristo. Y vemos aquí, dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Por amor. ¿Por amor a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse, unidos en espíritu y enlazados mediante la paz. Versículo 4, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Amada iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y tú vas a ser arrebatado si eres parte del cuerpo de Cristo. Si tú comienzas a meterte en el cuerpo de Cristo, si tú comienzas a querer formar parte del cuerpo de Cristo, entonces va a llegar el tiempo cuando el Señor venga y tú seas arrebatado porque eres parte del cuerpo de Cristo. Creo que nosotros tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que pedirle a Dios, que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que cada vez que tú y yo podamos recibir un mensaje de parte de Dios, tú lo puedas recibir con grande amor. Y que ese mensaje tú lo lleves tan adentro de tu corazón, que nunca se te olvide, amada iglesia, que tú eres parte del cuerpo de Cristo.
y que Dios te ha mandado a hacer cualquier parte del cuerpo de Cristo para un buen funcionamiento. Decía ahí lo que leíamos, que aún en el cuerpo, la parte más pequeña que puede existir del cuerpo de Cristo para Dios es una parte con mucha importancia. Por eso nosotros debemos saber y debemos conocer que lo que Dios quiere es que nos unamos al cuerpo de Cristo, que seas servicial al cuerpo de Cristo, que no veas las cosas, que no te toque juzgar, porque tú no estás para juzgar, tú estás para servir. Tú estás para hacer la voluntad del Señor, tú estás para concluir el tiempo que Dios te permita sobre la tierra sirviendo al Señor. Seas mano, seas pie, seas ojo, seas oído, cualquier parte del cuerpo que tú seas, a Dios le ha placido hacerte a ti esa parte y que tú cumplas con ese propósito, que tomes la responsabilidad con ese propósito que Dios te ha dado y que empieces tú a avanzar, a caminar a un crecimiento para alcanzar una madurez para poder servir a los demás. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10 en Arcas Fernández dice: porque todos nosotros tenemos que presentarnos, y dice ahí, poner en evidencia ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponde por lo que hizo durante su vida mortal. Entre paréntesis dice, entre la vida que le tocó vivir en el cuerpo. Pero dice que todos tenemos que presentarnos. Y dice que cuando seamos presentados, amada iglesia, ahí se va a poner como evidencia. Ahí el Señor, en el bimá de Cristo, el Señor va a evidenciar si realmente perteneciste al cuerpo de Cristo o viviste engañado. Creo que hoy es una tarde en la cual el Señor está hablando directo a nuestros corazones y nos está haciendo ver que si estamos caminando en error, hoy renunciemos a todo espíritu de error y que busquemos la unidad, que busquemos el ser parte de lo que Dios nos ha escogido. Y creo que hoy es un tiempo que el Señor nos permite unirnos, porque hoy es cuando más tenemos que estar unidos en oración, para aquellos que están necesitando tu oración. Pero si tú quieres ser del cuerpo de Cristo, comienza a recibir este mensaje en tu corazón y comienza a creer que Dios te sigue usando, aunque no sirvas en la iglesia. Pero ahí en tu casa Dios te sigue usando. Si eres un pie del cuerpo de Cristo, en tu casa te sigue usando. Si eres una mano del cuerpo de Cristo, en tu casa te sigue usando. Si eres un ojo, ahí Dios te sigue usando. Sigue cumpliendo con lo que Dios te ha enviado a hacer, para que así puedas tú unificarte al cuerpo de Cristo y poder cada uno de nosotros, amada iglesia, entender que ese propósito de Dios es que nos unamos al cuerpo de Cristo para un buen funcionamiento, para bendecir a los demás. Tribunal, cuando vemos ahí el tribunal, dice que quiere decir bimá, y dice que el tribunal es una base de escalón, es una silla de juicio, es un asiento de tribunal, es un lugar para sentar el pie, lugar elevado, una tarima o una plataforma. Esto que vemos ahí, la Biblia en los comentarios dice que en el tiempo antiguo los romanos lo ocupaban para juzgar a alguien, pero tenía que ser presentado en un lugar elevado, en una tarima o en una plataforma. Pero ahorita te voy a decir, a la que dice ahí, a la que se ascendía por unos peldaños. Entonces cuando vemos la palabra tribunal, dice que es un escalón. Amada iglesia, el que tú puedas llegar a ser algún día arrebatado, que así lo declaramos en el nombre de Jesús, es con el propósito de llegar al bimá de Cristo. Pero si tú no buscas la unidad para con el cuerpo de Cristo, porque dice que la palabra unidad es conformidad, propiedad, mira lo que quiere decir unidad, propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse
ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. Es algo que tú puedas tenerlo, que la unidad sea una conformidad para con los demás, y que en el tiempo que tú tengas que acercarte para ser juzgado en el tribunal de Cristo, el Señor Jesús vea esa unidad al cuerpo, porque recordemos que ese es un escalón, ese es un lugar, una plataforma donde todos vamos a compadecer ante el Señor. Pero tú no puedes ser arrebatado si no te has unido a la cabeza, y la cabeza es Cristo. Creo que tenemos nosotros mucho que hacer, amada iglesia, y a hoy, en el nombre de Jesús, yo le pido mucho a Dios que Él pueda bendecirte, y que ahí en tu casa hoy tú puedas recibir esta oración, esta administración, pidiendo a Dios que sea el que nos ayude a ser parte del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, hoy vengo en esta noche, Señor, bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu bendita palabra, Señor, llegue a sus casas, a sus hogares. Que tu bendita presencia de Dios comience a redarguir, Señor, ahí en nuestros hogares, si hay un espíritu de error. Señor, perdónanos, porque si hemos nosotros creído que somos salvos, creo que nos falta mucho que aprender. Creo que la unidad, la conformidad que cada uno de nosotros necesita es en este tiempo, porque este tiempo el cuerpo de Cristo tiene muchas cosas que hacer. En este tiempo el cuerpo de Cristo hay cosas grandes que el Señor nos ha enviado a hacer. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo, no importando si seas la parte más pequeña del cuerpo. Aún dice que esa parte más pequeña es de gran honra para el Señor. Hoy en esta hora yo bendigo tu vida, amada iglesia, y le pido a Dios que nos permita caminar en unidad. Que el día que el Señor, si a Él le place regresar a poder nosotros reunirnos y hacer fiesta con el Señor, ahí busquemos la unidad. Ahí sobre todas las cosas busquemos congregarnos en unidad. Busquemos unirnos al cuerpo y que seamos bendecidos cada uno de nosotros conforme a la voluntad de Cristo. Hoy en esta hora, Señor, te bendigo, te exalto y glorifico tu nombre, porque sé que esta palabra, Señor, tú la has enviado con un propósito. Y yo sé que esta palabra, Señor, va a causar, Señor, en nuestro corazón una actitud diferente para poder ser servicial al cuerpo de Cristo. Una actitud, Señor, de no ver, de no juzgar, Señor, las malas cosas, sino de saber que soy parte del cuerpo y poder servir a los demás. Gracias te damos, Señor, y bendigo la vida de mis hermanos ahí en su hogar, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Centro Aleluya. de todo eres Sí, Señor. El centro eres tú, amado Jesús. el centro de todo eres Sí, Señor. desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. 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 Gracias, Señor. Gracias. Sé Cristo. tú el centro de Tú nuestra vida, eres Señor. el centro. Nada importa más que tú. Aleluya, Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Aleluya, Dios Todopoderoso. Tú eres el centro. Aleluya. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo.
eres tú, Señor. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Gracias, Dios Todopoderoso. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. No olviden ahí enviar sus peticiones para estar orando por las peticiones. Un saludo grande, hermanos, a esta casa. 9 de la noche este día. Ahí los esperamos, hermanos. Y les enviamos un saludo grande a esta casa, deseado a las naciones. Y también un saludo allá en Capoloá, Ciudad de Dios. Sean bendecidos, hermanos. Y nos estamos viendo pronto. Bendiciones.